¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos, una semana muy difícil fundamentalmente para la provincia de Buenos Aires. De eso vamos a hablar en instantes con el intendente de San Fernando, Luis Andreotti. Y después más adelante vamos a abordar un tema que también está en la agenda, si bien ha quedado un poco retrasado con este desastre que viven muchos de nuestros convecinos, como es el tema del aborto, que nuevamente se ha puesto en el tapete de la discusión política y también de muchos sectores de la sociedad. Para eso vamos a estar hablando con la dirigente del MST, Vilma Ripoll. Pero antes de entrar a hablar de lleno con el intendente de San Fernando, Luis Andreotti, quiero hacer referencia a estas dos personas que ustedes van a ver en imágenes a continuación. Uno es el senador provincial de Facio, ultrasciolista, y el otro es el diputado provincial Guido Lorenzino. Uno de Avellaneda, zona sur, y el otro de Vicente López, zona norte. Yo desde este humilde lugar no los voy a llamar por teléfono, ni a ellos, ni a sus jefes de prensa, ni a su gente de la comunicación. Lo que sí les digo a los dos, que están invitados, los dos juntos si quieren, a debatir conmigo o a conversar conmigo, si se animan, de algunas cuestiones que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué les digo esto? Porque me indigna muchísimo y me da mucha bronca además, conociendo en profundidad muchos temas de la provincia de Buenos Aires, que vayan a ciertos programas de televisión donde los colegas, quizás por falta de tiempo, por falta de información o porque se dedican a otra faceta de la situación política de la Argentina, les hacen decir lo que ellos quieren. Y la verdad que las mentiras que dice De Facio y las mentiras que dice Guido Lorenzino son realmente increíbles. Les voy a dar un solo dato a los dos. Cuando los dos hablan, valga el juego de palabras, del tema de Tigre o de Pilar o de otros lugares donde hay country, tienen que decirle la verdad a la gente. Solamente un dato. Lo que tendría que decir tanto el senador De Facio como el diputado Guido Lorenzino, por ejemplo, es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en su casa, muy bonita por cierto, que se construyó en Villa Laniata, se excedió 4 metros de la cota, por lo cual perjudica a los vecinos de Dique Luján y Villa Laniata. Eso Guido Lorenzino y De Facio, cuando atacan tanto a los countries o a los barrios cerrados, tendrían que decirlo. También le tendrían que decir a la gente que el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires se hizo traer una línea de media tensión por más de 3 kilómetros para ponerse un transformador, para poder tener buena iluminación en la cancha de fútbol que se hizo enfrente de su casa en Dique Luján, cuando sus convecinos de Dique Luján y Villa Laniata, 2x3 no tienen energía eléctrica. Y también lo que tendrían que decir Guido Lorenzino y el senador Facio es que el señor gobernador se hizo traer un caño de 3.000 metros de largo hasta su casa para poder tener gas natural, cuando al lado de su casa está la escuela número 20, que figura como escuela del Delta, a la cual no le suministran el gas natural, teniéndola nada más que a 5 metros. Todas estas cosas, diputado Lorenzino, senador De Facio, quisiera que la vengan a discutir conmigo, porque también hablaron del tema de Colony Park. Me gustaría que lo discutan conmigo. Yo lo conozco bien el tema de Colony Park, porque hay cosas que no cierran. Que la provincia de Buenos Aires litigue contra un municipio favoreciendo a un privado o en conjunto con un privado para sacarle al pueblo de San Fernando las tierras de la costa, cuando un expediente estaba parado. Y oh, qué casualidad, el gobierno sanfernandino y el tigrense se ponen de punta, dicen el proyecto Colony Park no va, no se puede hacer. Y qué raro, sale una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia en tiempo récord, favoreciendo a un privado. La casualidad es que el privado es el mismo que era dueño de una propiedad que le estaba usurpando a todos los vecinos de San Fernando en la costa. De Facio, Lorenzino, los espero con mucho placer. Intendente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Se ve que conoces bien tu zona. Gracias a Dios, sí. Por eso cuando escucho que hablan, y me extraña de Lorenzino, porque Lorenzino es vecino nuestro de la zona norte, entonces conoce la historia. Yo entiendo que vos tenés que defender posiciones políticas cuando estás enfatizadamente trabajando para un proyecto, pero de ahí a tomar de tonto a toda la gente, fundamentalmente a los de la zona norte, y en particular a los que vivimos en Tigre, la verdad que a mí me da bronca. Pero aparte, ya no lo digo como periodista, lo digo como vecino. En un momento político, es decir, que esto puede
traerle cosas en contra. Es decir, tiene que haber razones económicas, si no es imposible de que hagan semejante arbitrariedad. Tema Colony Park primero. ¿Por qué se llega a esta situación? ¿Coincide algo de lo que yo acabo de decir? Mira, en su tiempo cuando estuvo Colony Park lo dejaron crecer por responsabilidad de la provincia. No nos olvidemos que el control desde el 2009 al 2011 lo hizo Nicolás Scioli. Es decir, por supuesto, es decir, que después lo paró la jueza, es decir, en el 2011, es decir, todo el mundo se puso en contra de Colony Park. Más, había un emprendimiento para hacer un transbordador desde el lado de San Fernando. Hoy toda esa posibilidad se perdió, entonces necesitan una playa de cabecera, como se dice. Y bueno, Marina del Norte es de los mismos dueños de Colony Park. Y bueno, hablando de Colony Park, vemos que hay 400 hectáreas. Si uno multiplica por lo que vende un terreno, estamos hablando solamente de tierra de más de $1.000 millones. Es decir, que entonces, con tanta plata en juego, uno no, es decir, no cree en las brujas, pero que las hay. Entonces, asociar la marina que se quiere quedar, que se le termina la concesión dentro de 2 años, asociar la marina a Colony Park, no es una cosa alocada. Yo creo que tiene que ser... Es fácil, si la provincia no tiene nada que ver, es decir, le da la posesión a los verdaderos dueños, que son el pueblo de San Fernando, que hace 42 años, los sucesivos intendentes, no defendió la costa, y lo que es la costa es al servicio del vecino, y los ingresos de la marina van al municipio en beneficio de los vecinos. Es simple, es decir, le devuelve la posesión, como fue hasta siempre, es decir, y no hay más problema. Hoy, cualquier gasto que hubo con esta sudestada, en los tables destacados, en la limpieza, en los baños, en la forestación, lo sigue haciendo San Fernando. Si nosotros estaríamos esperando que la provincia, que no arregla un jardín de infantes, menos va a arreglar la costa. Acá nosotros sostenemos que hay intereses económicos. ¿Cómo vivió toda esta situación, todas estas idas y venidas? Yo el otro día lo vi a usted en varios programas, también vi al intendente de Tigre, y la verdad que también lo escuché muy sorprendido al ministro de Infraestructura, al ministro Arlía, que la verdad que parece que carga a la gente, ¿no? Yo no pude terminar de ver su intervención, pero una pregunta entre tantas que yo le haría al ministro es: ¿cuándo se va a dignar a devolverle los motores de las bombas que están paradas en el río Reconquista? No sé cuántos años hace. ¿De eso seguimos en la misma situación? Sí, si uno hace la síntesis, vos que conocés otra vez la zona, es decir, sabemos que sudestadas siempre se producen. Y cuando se produce sudestada y lluvia, tenemos un tapón en la salida de todos los ríos, no en San Fernando, sino en toda la costanera desde La Plata hasta Tigre. Que eso se produce. ¿Eso cómo se mejora? Con obras. Es decir, que llevan mucha inversión y mucho tiempo. Pero la última obra grande la hizo Cafiero con el río Reconquista, sí, que es un ejemplo de obras que se invirtieron $500 millones y que hoy ni se mantiene, que son todas estas bombas. Es decir, no puede ser que en una obra de $500 millones que la pagó los vecinos de toda la provincia de Buenos Aires, es decir, no se haga la mantención con lo que significa el éxito. Si no hubiera habido esta obra, es decir, todo lo que significa desde Merlo hasta el río Luján en Tigre, hubiéramos tenido 15.000 evacuados. Es lo que está pasando en la cuenca de Luján, que necesitan invertir. Es decir, ahora, no invertir cuando esto sucede reiteradamente. Hoy veía una información que decían que habían taponado 50% de los canales clandestinos. Tendrían que estar taponados. 100. Luján sufrió 3 inundaciones en medio año. San Antonio de Areco sufrió una inundación grande en el 2009 y ahora. Esto se hace con obra de infraestructura. Si lo poco que se destina en el presupuesto provincial no se ejecuta, vamos empeorando. Entonces, entre el problema de la sudestada, es decir, la sudestada se da siempre, sí, porque si uno dice acá de Tigre, yo creo que por ahí los barrios privados o los parques industriales o que la gente se asienta en la costa trae esos problemas, pero el problema de la sudestada viene, es decir, el origen de San Fernando fue que por Tigre se inundaba Tigre y nació San Fernando, pero hoy tenemos muchos distritos, es decir, que no tienen country y también tuvieron problemas. Aparte, regular los country, regular lo hidráulico es facultad y tiene derecho a la provincia de Buenos Aires. Si los intendentes trabajamos de bomberos, porque tenemos que ir a suplir el trabajo que no hace la gobernación, pero son intendentes radicales, los del Frente Renovador, los del Frente a Victoria, acá no hay diferencia. Es decir, la obra de infraestructura, el otro día decía el intendente Quilmes en ese programa,
que ellos necesitan obra de infraestructura de 2.000 millones de pesos. Eso no lo puede hacer el municipio. Y hoy los municipios del conurbano tienen obligaciones de provincia, porque tienen obligaciones de provincia, responsabilidad de provincia y fondo de municipio. Entonces, si no modificamos la estructura, los únicos que están al lado del vecino, que todo el día reciben, es decir, la necesidad que tiene el vecino, son los intendentes. Entonces, ahora, algunos que son más buenos, otros regulares, pero es decir, si no estuviera el intendente, el conurbano sería explosivo. Ahora, hay una realidad, ¿no? Como yo le decía, que escuchaba el otro día azorado al ministro Arlía, que la verdad que es un mentiroso, y me hago cargo de lo que digo en todo lo que dice. Lo que padece, por ejemplo, el intendente Selva en Mercedes, con los campos inundados, el intendente de Suipacha, esos canales clandestinos, la provincia los puede detectar, porque así como Arba, que me parece perfecto, instrumentó los domos para ver si usted se hizo una pileta en el fondo de su casa, si le agregó una chapa en el fondo al galponcito para guardar el auto, ¿por qué no lo utilizan para detectar los canales clandestinos? Sí, lo que uno entiende es si en 8 años la provincia no hizo nada, ahora que está en tema de elección electoral, primero ya no tiene tiempo para mostrar. Entonces la plata la destinan a hacer propaganda. Y como los conductos no lo podemos pintar de naranja, no lo hacemos. ¿Y el río? Por ahí se lo pintan. Claro, como la autopista. Claro, todo de naranja. Queda lindo, ¿o no? Queda muy lindo, muy lindo. Para ir cerrando, intendente, no hay dudas que hay que hacer obras de infraestructuras importantes. No hay dudas también que, yo lo recuerdo perfectamente esto, en el año 2007, en Tigre más precisamente, se hizo una reunión muy importante, donde se firmó un acuerdo, que estaban todos los candidatos a intendente en ese momento. Estaba Acuña, estaba usted, estaba Massa siendo candidato a intendente, a ver, ¿quién más estaba? Estaba Sabatella, bueno, estaban todos los de la cuenca del Reconquista, por ejemplo. Y firmaron un acuerdo para darle de una buena vez por todas, como decía usted, un impulso definitivo al tema del Reconquista. Porque también yo le cuento a la gente, ahí hay un verso también que es el famoso CONIREP, que nunca se supo para qué está. Lo que sí que se lleva mucha plata en consultoras, consultorías, se reúnen, no sé para qué, porque no solucionan nada. Pero de aquel viejo compromiso que asumió Scioli, porque lo firmó Scioli eso, ¿se cumplió algo? ¿Los llaman a ustedes? ¿Se reúnen? ¿O dicen, vamos a hacer una reunión con los intendentes y después llaman a unos sí y a los otros no? Bueno, ahora está trabado porque no reciben el crédito internacional. Pero yo no creo mucho en la obra, porque si no hacen el mantenimiento, que es lo fundamental. Es decir, lo peor que hay es no hacer el mantenimiento, es comenzar de cero. Y acá, mal o bien, cuando se va creciendo y se va haciendo algo, es decir, comenzar de cero es terrible. Yo creo que igual se viene una etapa distinta de democracia, es decir, no va a haber mayorías legislativas de ningún partido, se va a necesitar mucho el diálogo. Y bueno, creo que tenemos una etapa que uno aspira a que sea mejor. Y bueno, creo que debemos, es decir, valorizar los 30 años de democracia y hacia dónde vamos. Intendente, gracias. Gracias. Un gusto. Senador de Facio, Guido Lorenzino, los espero a los dos, ansiosamente para hablar de la provincia de Buenos Aires. Hola, Vilma, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bueno, vos sabés que hoy nuevamente se ha instalado, yo lo decía en la editorial, más allá de esto que está viviendo la gente fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, hay otros temas que son importantes y que van de cara al futuro sin dudas. Hoy nuevamente se ha puesto la discusión del aborto. Están aquellos que yo los tomo como fundamentalistas del no al aborto, están aquellos fundamentalistas, si querés decirlo de alguna manera, pro aborto, y están aquellos, como el caso mío, que estamos en el medio, expectantes, que tenemos sensaciones encontradas. Ahora, ¿por qué defendés tanto la posibilidad de que el aborto sea legal en la Argentina? Sí, lo primero es decirte que yo estoy convencida de que la penalización del aborto fracasó, porque no redujeron la cantidad de abortos durante todos los años en que sigue penalizado el tema. Llevaron a que en este país haya 700.000 nacimientos y 500.000 abortos, es decir, casi tantos nacimientos como abortos. Y lo peor de todo es que produjeron una clandestinización de los abortos en clínicas privadas o en consultorios privados de distinto monto, de distinto precio y de distinta calidad de atención,
que generan que la muerte por aborto séptico sea la primera causa de muerte materna en el país y que se mueran entre, no se sabe bien cuántas, pero 200, 300 mujeres por año por aborto séptico, y se mueren fundamentalmente las mujeres jóvenes y las mujeres pobres. Frente a eso uno puede hacerse fundamentalista de un lado o del otro. Nosotros creemos que no es necesario hacerse fundamentalista, porque lo que nosotros defendemos no es el aborto. Opinamos que hacerse un aborto es horrible y que lo que tendría que haber es mecanismo para no llegar a tener que abortar. Educación sexual en las escuelas, que no hay, anticoncepción en serio, personalizada, educativa, dándole a las pacientes de acuerdo a su edad, a su estructura social, a todo eso, qué anticonceptivo usar, hacer que los pibes y las pibas sepan bien cómo hacer para cuidarse, cuando no hay voluntad de tener un embarazo, de llevar adelante un embarazo. O nada de eso sucede. Entonces, frente a esa situación, nosotros creemos que el problema fundamental es el derecho a decidir hacerse un aborto y no llevar adelante un embarazo no deseado. Y eso no puede ser una imposición de un sector fundamentalista de un lado, que tiene conceptos que, la verdad, te digo, la ciencia opina que la vida empieza en 4 o 5 distintas oportunidades del embarazo, las religiones también, la bioética también. Es decir, es un debate ideológico. Si es un debate ideológico, entonces, ¿por qué no hacemos lo que hay que hacer para que se dejen de morir las mujeres y para que cada mujer pueda decidir qué hacer con su vida, con sus hijos, cuándo tenerlos, cuándo no y con quién? Que no es menor. Y nos parece que es que despenalizar el aborto, es decir, sacar una ley de interrupción voluntaria del embarazo como es la que está puesta en el Congreso ya por 5ª vez consecutiva, permite que si vos estás de acuerdo en que no hay que hacerse porque tenés un concepto del inicio de la vida y etcétera, etcétera, que muy particular, actúes de acuerdo a lo que pienses. Es decir, si vos no querés hacerte un aborto, no te lo hagas. Llevá adelante el embarazo, tenelo, etcétera. Nosotros decimos, queremos el mismo derecho para todos. La mujer que tiene un embarazo y quiere llevarlo adelante, que el Estado le garantice todo, que le garantice cómo criarlo, dónde vivir, qué darle de comer. Y que si la mujer decide no llevar adelante el embarazo, que el Estado también le garantice el hospital público para hacerlo con asesoramiento, para hacerlo con contención y para hacerlo con garantías de no infectarse y no morirse en el intento. Ahora, hay dos realidades que comparto con vos, una de ellas fundamentalmente. Es verdad que aquella mujer o aquella familia bien, que tiene poder adquisitivo, hacen abortos. Y en las clínicas privadas de muy alto nivel figuran con distintos nombres médicos, pero que esto existe, existe. Ahora, también es real que desde el Estado hay muchos lugares, muchos municipios o muchas provincias donde sí hay ciertas políticas y hay cierta contención social y psicológica en este tipo de casos. Pero la gran mayoría, lamentablemente, es como que no le dan bolilla. Y que muchas veces llegan las chicas al hospital público con hemorragias importantes, con cuadros donde se va la vida. ¿Se puede solucionar? ¿El Estado está en capacidad de tomarlo en serio este tema y llevar adelante este tipo de políticas? ¿O en esto también el privado tiene mucho que ver? No, yo creo que hay un sector privado que hace un gran negocio con la clandestinidad del aborto. Vos pensás que yo decía, promedio debe estar costando un aborto, digamos, en condiciones más o menos dignas, de 10.000 para arriba. Sí, señor. Si vos pensás que hay 600.000 por año, hace un promedio, porque hay muchos de 2.000. Claro. Y ahí te morís seguro. Que es donde pasa lo que pasa después. O tenés altísimas posibilidades. Entonces, si haces un promedio de 5 o 6.000 por 600.000 por año, es un gran negocio para muchas clínicas. Y en el Estado hay un problema, que es que, fíjate que la Corte Suprema nos dio la posibilidad del aborto no punible, que es para cuando hay violación. Sin embargo, como el ministro de Salud de la Nación, el doctor Mansur, no hizo el protocolo nacional para obligar a todas las provincias a que lo tomen y decir cómo se lleva adelante en el hospital público un aborto de esas características, lo que pasa es que cada uno hace lo que quiere con su ideología y terminan haciendo objeción de conciencia a los médicos
obstetras de los hospitales y termina habiendo, como en el San Martín de la Plata, objeción de conciencia institucional. Eso no va más, eso es lo que no va más. Entonces hay que tomar el toro por las astas, porque en todos los lugares en donde donde salió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se redujo el aborto. Se redujo el aborto, se redujeron las muertes maternas y además se abrió el debate en serio porque toda la hipocresía social que oculta ese hecho de salud pública tan impresionante y que no atiende nadie, porque miran como los chicos cuando juegan a la escondida, mientras las mujeres se mueren como en cada uno de esos procedimientos. Entonces, nosotros la verdad creemos que es necesario que el Estado termine con la hipocresía y juegue con todo el debate que abre la posibilidad del aborto. Debatir una ley de aborto abre a discutir educación sexual, abre a discutir anticoncepción, abre a discutir aborto sí, aborto no, y que haya consultorías en los lugares, en los hospitales. Eso reduce el aborto y liquida la posibilidad de la muerte materna. Yo te digo que los lugares en donde se despenalizó el aborto, la mortalidad materna es 0. Entonces, no se puede seguir mirando para otro lado y detrás de un dogma imponerle al conjunto de la sociedad. Nosotros, es como cuando se debatió el tema del divorcio. Decían, no, porque ahora todos se va a divorciar todo el mundo. Bueno, acá también dicen lo mismo, ahora todos van... No, nosotros no planteamos que el aborto sea un método anticonceptivo. No, nosotros o de interrupción o de control. No, nosotros opinamos que tiene que haber educación sexual, que tiene que haber anticoncepción, que tiene que haber la posibilidad de que te atiendan en el hospital público y que entonces nadie le imponga nada a nadie. Si sale, y fíjate que en el caso de la ley que salió de divorcio, lo que terminó pasando es que lo que se tomó... Lo que se expresó es una realidad que ya existía, que había un montón de familias... Que se legalizó. Claro, que se habían separado y encontraron una herramienta para hacer las nuevas familias, que son los tuyos, los míos, los vuestros, que es la nueva estructura familiar que tenemos. Ahora, Vilma, dos cosas, y después un minuto o dos te voy a robar para hablar de política nacional. Lo que vos decís es una realidad, y espero que las señoras bien, fundamentalmente, no se enojen. Aquellos que son más pacatos son los que muchas veces tienen los problemas de aborto dentro de su familia. Lo que pasa que como van a clínicas privadas o a grandes complejos sanitarios, nadie se entera. Son las primeras, en muchos casos, en decir, viste, la chica de la otra cuadra se hizo un aborto. Esto es real. Los que vivimos en el conurbano y en los barrios, lo escuchamos todos los días. No podemos ser hipócritas. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo ves esto que se instale la discusión en la calle? Que aparentemente es lo que lleva adelante el Congreso a partir de ahora. Bueno, lo primero es decirte que por supuesto que lo tenemos que debatir. No, hace 30 años que tenemos democracia y es una deuda inmensa que tiene con las mujeres la democracia. Discutir este problema. Basta de mirar para otro lado, basta de tratar de negar una situación que es muy grave, es un problema de salud pública, es un problema de justicia social, si querés, porque las que se mueren son las más pobres. Entonces, nosotros creemos que es el momento de debatirlo, la sociedad está en condiciones de debatirlo, pero lo tiene que impulsar el Congreso, por supuesto. Lo que pasa es que ahora hubo una reunión de comisión penal, no hubo quórum porque entonces no hubo pronunciamiento de la comisión, y así hacen cada año cuando se aproxima el fin del periodo de labor parlamentaria. Para que muera. Entonces muere, cae y vuelve a pasar. Yo les quiero decir que mientras esperan un año más, se mueren 300 mujeres y hay un montón que quedan con lesiones que son irreversibles. ¿Y cómo ves ¿Quién se responsabiliza de eso? ¿El poder político? ¿El Papa? ¿Quién se responsabiliza? No, nadie. Entonces solo las mujeres ponemos el cuerpo y los demás debaten hipócritamente o dicen que tienen objeción de conciencia muchos médicos que son dueños de clínicas privadas donde se hacen abortos. No tengas dudas. Viste, basta de hipocresía porque esta hipocresía mata. No tengas dudas. ¿Cómo ves esta contradicción de Diana Conti con la presidenta? Porque Diana impulsa la legalización y la presidenta dijo, de esto no se habla. Bueno, pero ellos para vender que son un sector, que hay un sector dentro del Frente para la Victoria que de verdad acompañó la ley y que firmó, ellos cuando votan el Código Civil, que va en contra absolutamente del derecho al aborto de las mujeres y va en contra también de la fertilización asistida y de todo ese procedimiento,
La verdad que para ocultar que hicieron eso, entonces salen a impulsar la ley de aborto. Entonces, ¿qué dicen? Yo te digo porque me lo dijeron, ahí lo dijeron públicamente. Cristina, si sale la ley votada en el Congreso, no la va a vetar. Así dicen ellas que Cristina dijo. Y la verdad que nosotros creemos que porque tienen ciertas certezas de que eso no pasa en el Congreso. Entonces yo lo que hago es convocar a las mujeres. Si todas las mujeres terminamos de permitir que haya hipocresía sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones y sobre nuestras posibilidades de elegir ser madres o no, y cuándo, nos tenemos que empezar a pronunciar, a movilizar y a exigir que de una vez por todas tomen este problema con la gravedad que tiene. Que no le impongan una ideología que no nos permite a nosotros decidir, y hay un sector que dice que decide mientras se lo hace en la clínica privada clandestinamente. Basta de eso y pongamos todo sobre la mesa, porque el debate ya avanzó mucho. Terminemos de instalar el tema y vayamos a la resolución del tema, que es lo que las mujeres necesitamos. No me tengo más tiempo, te tengo que despedir, pero en 15 o 20 días te invito para hablar de política. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Si se anima, la traigo a Cintia Houghton. No, ¿cómo no? No sería la primera vez. Eso ya sé, esa estaría buena. Pero yo quiero insistir. Le dije que venía vos, me parece que arrugó. Pero... Che, no, lo que yo te quiero insistir y a la gente, nosotros defendemos el derecho democrático de las mujeres a decidir. Y queremos que nos respeten a las que queremos decidir sobre nosotras, porque opinamos que las mujeres no somos incubadoras, que somos un sujeto. Queremos que nos den una herramienta para decidir. Y no vamos a incidir sobre las que no quieren hacerse el aborto por una concepción religiosa o personal. Se las respetamos profundamente, cosa que hoy no suceden, porque no nos respetan el derecho a decidir a nosotros. Entonces vamos y somos todos felices. Vilma, gracias, un gusto. Bueno. En 7 días nos reencontramos, chau.